Hola de nuevo, amigos. Vamos con el bloque número 2, que he titulado Contexto de emergencia del modelo de sincronicidad hacia un nuevo paradigma. Y vamos a comenzar viendo algunos artículos, algunas investigaciones de los paradigmas en los que yo me he basado para generar este modelo de sincronicidad afectivo-cognitiva, aquellas fuentes de las que me he nutrido, he seguido en los últimos años y que considero que son el eje principal de este modelo que estoy planteando. Las tres líneas principales de las que voy a hablar son el enfoque ecológico de la complejidad, el modelo neurocibernético de procesamiento de la información y todo lo relacionado con la investigación de los sistemas sensoperceptuales, ¿vale? Entonces vamos a ver las conclusiones de algunos estudios en los últimos años y cómo eso va a ser el eje a partir del cual se genera el modelo que yo planteo a través de estos bloques que vemos a lo largo del microlearning. Bien, el primer artículo de Raphael Paul en el año 2020 que nos hace la pregunta de Training or Synergizing. Raphael nos llega a la conclusión de que el enfoque clásico en el aprendizaje y adquisición de habilidades y aptitud física se reemplaza por el objetivo de aumentar el potencial de diversidad e imprevisibilidad de los equipos a través del desarrollo de las sinergias, ¿vale? Ya estamos viendo que lo clave va a ser esas sinergias, esa capacidad relacional entre los miembros. Si vemos el artículo, la conclusión a la que llega Isaac Guerrero en el año 2019, nos dice que los grupos de alta resonancia empática son aquellos que están formados por jugadores que interaccionan de forma sinérgica y complementaria, ampliando de esta manera sus posibilidades dentro del juego, ¿vale? Volvemos a ver esas sinergias, esa interacción, esa cohesión como clave en los resultados que nos hayamos marcado para el equipo. En el artículo de Renshaw vemos la conclusión de que la interrelación entre los procesos motores, las funciones cognitivas y perceptivas pueden mejorar el rendimiento en el deporte competitivo, ¿vale? Volvemos a ese enfoque, a esa cohesión, a esa conexión entre toda esa cognición y percepción. Si vemos lo que nos cuenta Di Santo, habla de que la calidad de la eferencia depende de una calidad sensoperceptual previa. Esto es muy importante para lo que vamos a ver después. Esta frase, esta conclusión a la que llega Haynes, a mí me encanta, porque Haynes ya en el año 2011 nos hablaba de que en la toma de decisión, en ese proceso de decisión, podíamos dividirlo en dos partes. Por un lado, el proceso cerebral, que es lo que está ocurriendo en el cerebro y te lleva a elegir entre una cosa u otra, y por otra parte, lo que conscientemente sabes que quieres hacer. Lo que pasa que ahí hay algo que antes de ese consciente, antes de ese procesamiento consciente, se produce otro procesamiento de manera inconsciente, ¿no? Que parece que prepara esa decisión que el cerebro va a tomar a continuación y que influye en la manera que la mente consciente va a elegir. Por lo tanto, ya estamos hablando de que hay algo que sucede en ese proceso inconsciente que está muy relacionado con esa toma de decisión y con ese acierto que puede haber por parte, en este caso, del deportista. Y si vemos el artículo de Bogan, nos habla de que en los momentos creativos la habilidad y el talento en el deporte no son rasgos que poseen los individuos por sí solos, sino que pueden concebirse como propiedades del sistema del entorno del atleta moldeado por restricciones cambiantes, ¿vale? Eso va a ser muy importante a la hora de generar esos contextos adecuados para la aparición de la autoorganización, como hemos comentado
en el bloque anterior y es realmente interesante, ¿no? No solo este último artículo, sino todos los que hemos planteado, porque, como digo, son el punto de inicio hacia un nuevo paradigma, hacia una nueva integración, que es el paradigma de la neurociencia del corazón, que es el que yo voy a integrar como gran novedad e innovación dentro del ámbito futbolístico y dentro del día a día de un equipo, y que ya veremos más adelante, pero por hacer un adelanto, hablamos de que el HeartMath Institute, un prestigioso instituto de California, muestra que hay evidencias de que tanto el corazón como el cerebro reciben y responden a preestímulos de información acerca de eventos futuros, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de transferir al equipo de fútbol para que en ese contexto y en ese estado de sincronicidad y de coherencia podamos tener esa intuición anticipativa ante las situaciones que se van a dar en el terreno de juego. Bien, llegamos a un concepto de futbolista 3.0, ¿no? El futbolista de la información, el futbolista del siglo XXI, y aquí cobra gran importancia el modelo neurocibernético del procesamiento de la información, que para resumirlo y tampoco perder mucho tiempo en él, se basa en 3 fases diferenciadas, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas, la organización aferente, que vendría con la sensación, percepción y representación, y que yo le he querido añadir porque me parece fundamental esa fase del inconsciente que vamos a trabajar también. Después vendría lo que es el procesamiento central a través de la lógica motriz, la propia toma de decisiones y la programación neuromotora. Y finalmente habría otra fase, que es ya la de la organización eferente, que es la ejecución y el control motor con el valor final o resolutivo, ¿vale? Todo esto sucede prácticamente a la vez, en milésimas de segundo, pero está marcado como esa aferencia, un procesamiento central y después la vía eferente. Habría una serie de fenómenos paralelos que van a influir en el rendimiento y en esa toma de decisión, que son la memoria, la propia retroalimentación o feedback, las emociones, la motivación, la atención que el futbolista tenga en ese momento, como digo, estos fenómenos paralelos, pero dentro de este concepto, dentro de este modelo, lo que va a ser clave para lo que yo planteo es esta primera fase de la organización aferente, desde lo inconsciente, desde la sensopercepción, son los procesos verdaderamente claves que van a estar relacionados con los 3 ámbitos de actuación que vamos a integrar en el día a día del equipo, que serían la neurociencia del corazón, el entrenamiento sensoperceptual y la representación ideomotora. Y que en definitiva lo que planteo es entrenar desde la neurobiología. ¿Qué es entrenar desde la neurobiología? Pues trabajar desde la alternancia, la variabilidad y la aplicación versátil de distintos programas motores. Es promover la toma de decisiones y que el proceso de seleccionar un programa motor sea el eje de nuestras intervenciones. Es entrenar herramientas como observar, imaginar, verbalizar, exigir de alguna manera un razonamiento, involucrar al jugador de manera cognitiva en ese acto motor que va a realizar. Es que los focos atencionales, en este caso, son las funciones del córtex superior, las funciones perceptuales y decisionales. Y en definitiva, lo que estamos haciendo es entrenar a los jugadores, a estos futbolistas, como sujetos biológicos, con tareas cognitivas, con tareas complejas, que lo que van a tener una transferencia es en un control por autorregulación. Hemos hablado ya varias veces de esa autoorganización en el equipo, ¿no? Autodetectar, autocorregir, poder repetir sin repetir, poder hacer que el futbolista aprenda a desatender el dato no relevante, a focalizarse realmente en lo que tiene relevancia. Y para todo esto va a ser fundamental que vamos a favorecer el feedback interno kinestésico, esa propia retroalimentación del futbolista.
Como digo, todo ello desde este enfoque de la neurobiología.